Denle un aplauso grande, Let's give a big grande hand a Dios. to God. Digo, porque para nosotros Because to us, esto es una gran this victoria. is a great victory. Nosotros estamos mirando We're seeing hacia un futuro, into a future, pero nos estamos moviendo but we're en moving un presente. in a present. Y eso se llama fe. And that's called faith. Así que los niños van a salir. So the kids may go out. Se me perdieron mis lentes. I lost my glasses. Así que si los mira allá en el campo de fútbol, So if you see him out there in the soccer field, o si me mira leyendo de lejos, or if you see me reading from far away, es por eso. that's why. Mateo capítulo 6, versículo 33. Matthew chapter 6, verse 33. Vamos a usar este verso como partida únicamente. We're going to only use this verse as an intro. Quiero ministrarle algo que el Señor me ha estado ministrando. I want to minister something to you that God's been ministering to me. Mateo 6:33 dice así: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, yo te doy gracias. Father, I give you thanks. Señor, Lord, dame la gracia give me the grace para enseñar esta noche, to teach tonight, para transmitirle a tu pueblo to transmit to you people lo que tú quieres hacer, what you want to do, lo que tú vas a hacer what you're going to do, y lo que esta iglesia va a mirar. and what this church is going to see. Dame la gracia Give me the grace y las palabras sazonadas con tu amor, and the words seasoned by your love, para que toda la gloria sea tuya, so Señor. that all glory will be to you. Amén y amén. La semana pasada Last week, estuvimos enseñando we were talking sobre el sistema judicial de Dios the judicial system for God, y entendimos bien claro and we understood clearly que Dios no te favorece a ti that y a God mí does not favor you or me simplemente porque somos hijos de Dios. simply because we're the children of God. Entendimos que el sistema judicial de Él We understood that His system es el mismo is the same one cuando se aplica, when it's applied ¿ok?, para un justo to a just person y para un impío, and to an unbeliever, porque el pecado es el mismo. because the sin is the same. Tenemos a Jesús como nuestra justicia. We have Jesus as our justice. Él nos limpia de todo pecado, He cleans us from all sins, pero espera que haya un cambio en nosotros, but He expects for a change to be que in no us. permanezcamos en pecado. Do not stay in sin. Así que eso es lo que el Señor nos estuvo ministrando, So that's what God's been ministering to us. que la justicia es bien importante. That the justice is very important. Y esta mañana el Señor me decía algo. And this morning, the Lord was speaking to me Al mirar que estamos involucrados en el soccer to see that we're involved into soccer y lo que queremos hacer, and what we want to do. cómo estamos atrayendo gente al soccer How we are attracting people to the soccer field con un objetivo with an objective de hacer amistades, to make friendships, que es bueno. which is good. Pero algo me dijo esta mañana el Señor. But God told me something this morning. Y Él me dijo: Jesse, He said, Jesse, si la comunidad o la ciudad if the community or the city puede proveer lo que tú estás proveyendo, can provide what you're providing, entonces hay algo que te falta. that there is something that you're missing. Y si usted se va por la ciudad, And if you go through the city, usted se dará cuenta que hay ligas de fútbol. you'll find out that there is soccer leagues. No necesita que ser una organización religiosa It doesn't have to be a religious organization para hacer un torneo de fútbol. for a tournament of soccer to happen. Eso lo ofrece la ciudad. The city offers this. Eso lo ofrecen las comunidades, The communities offer them. los parques. The parks. Y el Señor me dijo: hay algo que tú tienes que ofrecer. The Lord told me there's something that you have to offer. Si el mundo lo puede ofrecer, If the world can offer it, entonces no hay diferencia. then there's no difference. Dijo: tú tienes que ofrecer algo que el mundo no You ofrece. have to offer something that the world can't.
Y el Señor me habló y me dijo, el reino de Dios And God spoke to me. He said, the kingdom of God es lo que Él no puede ofrecer. is what the world can offer. Así que yo le quiero hablar del reino de Dios, So I want to speak to you on the kingdom of God ya que ya cubrí su justicia. because I already covered his justice. Cuando usted mira las escrituras, When you see the scriptures, especialmente en el libro de Mateo, especially in the book of Matthew, usted va a encontrar bastantes veces you're going to see a lot of times sobre el reino, being spoken about the kingdom, más bien en todos los evangelios. mostly in all the gospels. Pero en el libro de Mateo, But in the book of Matthew, usted va a encontrar la palabra reino de los cielos, you're going to see King of Heavens. Kingdom of Heavens. Y en Marcos, But in Matthew, usted encuentra el reino de Dios. you see the kingdom of God. En Lucas, In Luke, en Juan, in John, escasamente escucha usted el reino de los cielos. there's a lack of you hearing it. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? So what's the difference between the kingdom of heavens and the kingdom of God? ¿Qué es el cielo? What is heaven? La Biblia dice que el apóstol Pablo The Bible says, and Apostle Paul said it, dice que él conoce a un hombre that he knew a man que no sabe si fue en el cuerpo that he doesn't know if it was in the body o fuera del cuerpo, or it was outer body, que subió al tercer cielo. that he went to the third heaven. Entonces, si hay tres, So if there's three, eso implica que hay dos más. that means that there's two more. No puede decir que hay tercer cielo You can't say that there's a third heaven sin tener que obligadamente without forcibly aceptar que hay dos cielos más. accepting that there's two other heavens. Así que el tercer cielo So the third heaven es un lugar. is a place. Es un lugar donde vive Dios. It's a place where God lives. Es donde mora Dios. It's where God dwells. Casa. That's where his house is. Ahí Él vive. That's where he lives. Dios no vive aquí en la tierra. He does not live here on earth. Dios vive en el cielo. He lives on heaven. Así que cuando habla del reino de los cielos, So when he's speaking about the kingdom of heavens, habla del gobierno he's speaking about the government que se aplica en el that's cielo. applied in heaven. Pero cuando habla del reino de Dios, But when he's speaking about the kingdom of God, habla de una persona. he's speaking about one person. Está hablando de Dios, He's speaking about God, no nada más del cielo ya. not just heaven. El reino de los cielos se encuentra ahí arriba. The kingdom of heaven is already up there. El reino de Dios es The distinto, kingdom of God is different porque se trata de una persona, because it's about a person. pero el reino But the kingdom tiene el mismo significado. has the same significance. Es la misma palabra, It's the same word, reino, que Kingdom. significa un gobierno. which means government. ¿Ok? Y el gobierno de Dios, And the government of God ¿ok?, está en el cielo, is in heaven, pero el reino de Dios es una extensión. but the kingdom of God is an extension of it. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, When God created the heavens and earth, Él estableció he established, primeramente los cielos. first of all, the heavens. Allí está establecido lo que Dios manda, There is established what God wants. su gobierno. His government. Cuando se la dio al hombre, When he gave it to man, la intención de Dios the intention of God era de que la tierra was for the earth es otro lugar. to be a different place. ¿Se fija cómo el cielo es un lugar You see how heaven is one place y la tierra es otro lugar? and the earth is a different place. Ya estamos hablando de dos We're lugares. speaking of two different places now. En el cielo está establecido el reino de Dios. In the kingdom, God has his government Pero Dios established. quería que en la tierra But God wanted that on earth, se estableciera el reino de Dios his también, government to be established as well, de su persona. of himself. Así que el hombre falló So man failed, y debido a la falla, and because of his failure, el reino de Dios no se pudo establecer, the kingdom of God could not be established. sino que Satanás estableció su reino. But Satan established his government. Así que cuando Dios viene, So when God comes, nuevamente está en su plan y en su idea, he's once again in his plan and idea es de que Él quiere establecer, is that he wants to establish ¿sí?, su reino. his kingdom. Ahora, ¿qué es lo que hace el cielo como es el cielo? Now, what makes heaven how ¿Quién heaven sabe is? cómo es el cielo? Who knows how heaven is? Simplemente lo que la Biblia nos dice. The only thing that the Bible says, Nosotros entendemos que en el cielo no hay the only thing that we understand is that in heaven there is pobreza, no
poverty. no hay enfermedad, There's no sickness. ¿ok? No hay muerte, There's no death. no hay depresión, There's no depression. ¿ok? No hay demonios, There's no demons. no hay nada en el cielo. There is nothing in heaven. Pero sí hay algo en el cielo. But there is something in heaven. Hay un gobierno. There's a government. Cuando el diablo falló, When Satan failed, Dios lo echó fuera God threw him out porque violó uno de sus because he mandamientos. violated one of his commandments. Si Dios lo deja ahí arriba, If God leaves him up there, el cielo se contamina the heavens will be y su contaminated gobierno se and pierde. his government will be lost. Dios lo lanzó hasta abajo, God sent him all the way down ¿ok? Para que el cielo continuara en su estado. so that the heavens will stay in the condition it was. Ahora, hay una cosa que se hace en el cielo, But there's something that is done in heaven. ¿ok? Y es que se hace la voluntad del Padre. Is that the Father's will is done. Y no se hace en pedacitos. And it's not done in parts. Allá se hace completa. It's done fully. Y esa voluntad And that will que toda persona aplica, o sea, o lleva a cabo en el cielo, that every person makes it happen in los heaven. ángeles The angels mantienen, maintain mantienen el gobierno de Dios. the government of God. Por lo tanto, cuando allá no hay nada no hay nada de desobediencia. Therefore, there is no disobedience there. Por lo tanto, no hay enfermedad, Therefore, there's no sickness. no hay pobreza, There's no poverty. hay paz, There's peace. hay gozo, There's joy. hay todo lo que usted y yo necesitamos. There's everything that you and I would need. Pero Jesús But Jesus viene hacia abajo comes down y viene con un propósito, and he comes with a purpose. viene con una prioridad, He comes with a priority. viene a establecer el reino de Dios. He comes to establish the kingdom of God. Y ese reino That kingdom trae lo mismo que trae el cielo. has the same thing that the heaven has. Cuando se obedece, When you obey, exactamente como se obedece en el cielo, just like heaven is, what you can obey in heaven, algo sucede aquí en la tierra. something happens here on earth. ¿Usted ha escuchado que el cielo baja? You ever heard of the heavens coming down? Bueno, la única manera The only way de establecer el cielo aquí en la tierra of establishing the kingdom here on earth es que el gobierno de Dios se establezca en la tierra. is for the government to be established here on earth. Y eso es importantísimo. And that's super important. Porque Jesús hizo una oración, Because Jesus made a prayer, o Jesús nos enseña or Jesus showed us cómo nosotros debemos de orar. how we should pray. Y Él dice de esta manera, He says it like this. dice, ustedes deben de orar así. He says you should pray like this. Padre nuestro que estás en el cielo. Father, that you are in heaven. Él está en el cielo. He is in heaven. Él no está aquí. He's not here. Santificado sea tu nombre. Sanctified be your name. Venga tu reino, dice. Your kingdom come, it says. Hágase tu voluntad en la tierra Your will be done on earth como en el cielo. as in heaven. Si la voluntad de Dios If the will of God se cumple en la tierra, is fulfilled on earth, la misma voluntad de Dios, la palabra de Dios, that same word and will of God transforma el lugar, transforms the place, transforma el ambiente. transforms the atmosphere. Es la palabra de Dios, It's the word of God. es el mandamiento de Dios It's the commandments of God lo que hace que cambie algo. that makes something, the things change. Por eso es que Dios That's why God no iba a tolerar desobediencia was en el not cielo, going to tolerate any disobedience in the heavens, porque echaría a perder el cielo. because it would make everything go to waste. Aquí en la tierra, Here on earth, Jesús vino Jesus came y trajo and he brought algo bien importante. something very important. Marcos capítulo 1:15 Mark chapter 1 verse 15. dice, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Marcos 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjese que dice, no dice el reino de los cielos, Look that it says not, it doesn't say the kingdom of heavens, porque el reino de los cielos because the kingdom of heaven que es un lugar. is a place. El reino de Dios The kingdom of God es de una persona. is of a person. Y ese reino That kingdom sí viene hacia abajo. does come down. Y ese mismo reino That same kingdom es el reino que tiene allá arriba. is the kingdom that he has up there. Pero lo llama cielos But he calls it heavens porque está allá arriba. because it's up there. Pero su objetivo es But his objective de que llegue aquí abajo. is for it to come here. Ahora,
Fíjense lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 1. Look what Mark chapter 9 verse 1 says. Quiero enseñarle algo. I want to teach you something. También les dijo, He also said, os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con poder. ¿Qué es lo que va a ver? what are they going to see? ¿Por qué Jesús le está diciendo a los discípulos? Why is Jesus telling the disciples? Les dijo, de cierto, He says, truly tell you, yo les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Que muchos de los que ustedes que están aquí vivos, Many of you that are here living right now, antes de morir, before you die, mirarán el reino de Dios you will see the kingdom of heaven venir con poder. come with power. Porque el reino de Dios no es un lugar. Because the kingdom of God is not a place. El reino de los cielos es un lugar. The kingdom of heavens is a place. Pero el reino de Dios But the kingdom of God es un gobierno. is a government. En otras palabras, ustedes lo van a ver In other words, you're going to see it activo active en sus vidas, algunos de in ustedes. your lives, some of you. Ustedes van a ver cómo opera este reino. You're going to see how this kingdom operates. No que ellos se iban a quedar vivos hasta que Jesús viniera. Not that they were going to live until Jesus came. No que ellos iban a verlo allá en el cielo. Not that they were going to see it in heaven. No, lo van a ver aquí en la They tierra. were going to see it here on earth. Ustedes van a vivir en ese reino. You're going to live in that kingdom. Van a ser parte de ese reino. You're going to be part of the kingdom. Así que no es un lugar. So it's not a place. El reino de Dios es un gobierno. The kingdom of God, it's a government. ¿Ok? Ahora, hay referencias Now there's references. también que usted tiene que tomar y considerarlas. They have to consider ¿Ves? Debido en cómo se dicen. because of how they said. Le voy a poner un ejemplo. I'll give you an example. Marcos 9:47 Mark 9 verse 48. dice 47. así: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. ¿Bien? Ahí está hablando de un lugar. He's speaking about a place there. Mire en cómo lo hace referencia. Look at how he makes it into a Cuando mira reference. un pasaje, When he sees a me passage, hace entender que aquí es un lugar. you have to understand that this is a place. Pero los otros pasajes But the other passages, me hace entender que es un gobierno. it makes me think that it's a government. Y tiene usted que discernir cómo está presentándolo el evangelio. You have to discern as how the gospel is being presented. Así que Jesús So Jesus, en Isaías 9:6, in Isaiah 9 verse 6, él traía un gobierno. he brought a government. ¿Ok? Fíjese lo que dice aquí. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno, dice, estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Una cosa que él traía. One thing that he had, Él vino a traer algo. he brought something. Entienda esto. Understand this. Jesús es llamado el fiel siervo. Jesus is called the faithful servant. En los tiempos de In Isaías, the times of Isaiah, los siervos the servants traían dos cubetas had two buckets con una especie de yugo, with kind of a big a yoke, yoke. y ellos cargaban ahí sus dos cubetas. And they would carry on that yoke two Ellos eran buckets. siervos, They were la servants. traían en sus hombros. They had it on their shoulders. El objetivo era que venían y depositaban el agua. The objective was for them to come and deposit the Y se water, iban. and then they would leave. Entienda que Jesús no nada más vino Understand that Jesus did not just a come morir, to die, a pagar la deuda. to pay the debt. Si fuera a pagar la deuda If únicamente, he only came to pay the debt, el cristiano va a vivir en derrota. the Christian will live in No, él failure. vino a traer un reino. He came to bring a kingdom, Y el reino dijo, vine a traer un gobierno. and the kingdom was a government. Eso es lo que él vino a traer. That's what he came to bring. Así que hay que entender esto. So we have to understand this. Todo, fíjese lo que dice en Juan 3:3. Look what John chapter 3 verse 3 says. Jesús respondió y está hablando con Nicodemo. Y le dice, te aseguro, el que no nace de nuevo, cuando habla aquí nace de nuevo, When he's speaking again, being born again, la palabra original, the original word la is, griega es el que no nace de arriba. the Greek word is the one that's not born El que from no on top. nace de arriba, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, no puede ver el reino de Dios. Fíjese esto. Look at this.
No está hablando que lo va a ver cuando llegue allá. He's not speaking about being able to see it when you get No, there. no, 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 no. No lo puede ver aquí en la tierra. You can see it here on earth. Toda persona que no es nacida o no es ciudadano del reino, Every person that's not a citizen of heaven ni siquiera lo puede ver. can't even see it. Nosotros tenemos la facultad We have the ability de poder ver el reino de to Dios. see the kingdom of God. Y eso es importante. That's important. Porque lo que usted no puede ver, Because what you can't see, usted no puede creer. you can't believe. Y lo que usted no puede creer, And what you can't no se puede believe, comprometer you tampoco. can't commit to. Así que entienda esto. So understand Y this. ese es Nicodemo. And this is ¿Ok? Nicodemus. Recuerde que el reino de Dios es un gobierno, Remember, the kingdom of God is a government, no un lugar. not a place. ¿Ok? Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar en otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, te aseguro. Aquí le va a decir, es de cierto, de cierto. He's going to say, I assure you. O sea, quiero que entiendas esto. I want you to understand this. El que no nace de agua That the one is not born out of y water del espíritu and of the Spirit no puede entrar en el reino de cannot Dios. enter into the kingdom of Unos God. dirían, pues está hablando de un lugar. Oh, he must be speaking about a No, place. no No, está hablando de un lugar. he's not speaking about a Ok, place. fíjese lo que dice. Look what he says. Él está diciendo He's saying que el que no nace de agua, that the one that's not born out of water ok, y de espíritu, and of Spirit, aunque muchas veces han interpretado que es bautismo de agua, even though they've interpreted as being the que baptism usted in tiene water, que ser bautizado, they have to be baptized in yo le water. garantizo una cosa. I guarantee you one No thing. importa cuántas veces se sumerja en It el doesn't agua matter how many times you go y in the water. cuánta cantidad de agua It doesn't matter how much water esté en el lugar donde usted se bautiza, or how much water is in the place no you va a get entrar baptized. al reino de Dios. You won't go into the kingdom of Porque God. no es agua, no es el líquido del agua. Aquí. Because it's not the liquid. That Hay una sola cosa que puede referirse aquí. There's only one thing that he can be referring to. Fíjese lo que dice ahí. Look what he says here. Del agua, Out of water, de la palabra. out of the word. La palabra tiene un poder The word has a power ¿ok? para cambiar nuestras to vidas. change our lives. Cuando usted empieza a escuchar la palabra When you begin to y hear the su word, mente está siendo renovada and your mind is being renovated, y usted está cambiando, and you're changing, esa agua that same water es la que está refiriéndose aquí. is the one that's being La referred to palabra here. es la única The word is the only que le thing puede ayudar that can help a you entrar a ese to gobierno. enter into that government. Fuera de esa palabra, Out of that word, nadie puede entrar. nobody can go in. Ese gobierno That trae government poder. brings power. Esa palabra That word tiene poder. has power. Pero fíjese lo que dice aquí, Look what it says que no here. nada más es de la palabra. That is not just out of word. Dice, y del espíritu It says in the Spirit. no puede entrar al reino de Dios. You cannot enter into the kingdom of Hay God. gente que se va a morir, There's people that are going to die. que no vamos posiblemente a lo mejor no gobernamos como Dios quiere que gobernemos aquí. That maybe we will never be able to govern like God wants Pero us to el govern. plan de Dios But the plan of es God de que el reino de Él is for His kingdom se establezca to be y established. se establezca en una casa, It's to be established in a se house. establezca en un hogar. To be established in a home. ¿Qué es lo que puede ocasionar eso? What can make this happen? Nada más Oh, not una only persona saturada con la palabra. a person that's been saturated into the word Y fíjate lo que dice, y del espíritu. and of the Spirit. Una persona que vive en el A espíritu, person that lives in the que es Spirit. guiada por el That's espíritu, guided by the Spirit. que constantemente está buscando de That Dios constantly is looking for a y God. que Dios lo guía para todo And that lugar. God guides them everywhere. Está hablando de una persona. He's speaking about a person. Ahora, si Dios lo pone, Now, if God puts him, es porque Él sabe it's because God knows lo que está diciendo. what He's saying. Hay una enseñanza que Jesús da también. There's a teaching that Jesus gives, Quiero llevarlo a un lugar. and I want to take you somewhere. Marcos capítulo 12, versículo 28. Mark chapter 12, verse 28. Está una persona aquí The person here, y le va a decir and he's going to say qué tan cerca se está Él that how close he is del reino de Dios. up to the kingdom of God. Se acercó uno de los escribas que lo había oído discutir y sabía que le había respondido bien. Y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, has dicho la verdad, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, todo el entendimiento y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificio. Y cuando Jesús vio que el escriba le había respondido sabiamente, fíjese, Jesús mira que el escriba le está respondiendo sabiamente. Jesus sees that the scribe is responding wisely. Jesús le dijo: Jesus said, no estás lejos del reino de Dios. you're not far from the kingdom of God. ¿Por qué le dice no estás lejos del reino Why de is he Dios? telling him you're not far from the kingdom of God? Dice, porque has entendido, Because you have understood, porque tienes conocimiento, because you have knowledge, porque sabes. because you know, Dice, estás tan cerca you're so close que si ahora lo que sabes that if what you know, lo pones por obra, you put it in working, vas a entrar al reino de you're going Dios. to enter the kingdom of God. Jesús no le está diciendo de entrar allá al cielo. He's not speaking about entering to heaven. No, le está hablando de entrar a este gobierno. He's speaking about entering this government. Está hablándole de que este gobierno se establezca en su vida. For the government to be established in his life. Está viendo de que cuando este gobierno se establece, He's saying that when this government is él va a established, mirar he's going to see lo que se mira en el cielo. what is seen in heaven. Todos nosotros All of us queremos que el cielo se manifieste en nuestras want vidas. the heavens to be manifested in our lives. Dios ha puesto un recurso únicamente: God's put only one resource, su gobierno, his government, su palabra. his word. Cuando nosotros honramos su palabra, When we honor his word, lo que va a suceder aquí en la tierra, what happens here on earth, en su casa y en la mía, in your house, in my house, debemos de experimentar we have to experiment el cielo aquí en la tierra. experience the heavens here on earth. Este reino, mijo, This kingdom es el único reino. is the only kingdom. Toda persona que ha nacido de nuevo, All person that's been born again, entiéndame esto. understand this. Los discípulos le preguntaron a Jesús, The disciples asked Jesus. no, los fariseos, The Pharisees asked Jesus. dice, dinos cuándo se va a establecer el reino de Dios. Tell us when the kingdom of God is going to be established. Y Jesús les contesta, And Jesus responded, este reino no viene por advertencia, this kingdom does not come with a warning. ni tampoco van a decir, míralo, allá está, And you're not going to be able to say, look, there it o is. está acá. Or it's just over there. No es algo físico, It's not something physical. no es algo que tú puedes cargar y que puedes apuntar. It's not something that you can carry or point at. Dice, ¿por qué? Dice, porque el reino de los cielos Because the kingdom of heavens está entre vosotros. is in us. Yo lo que está diciendo, está entre vosotros. It's saying that it's in us. Ahora, quiero que mire esto. I want you to see this. Mateo capítulo 12, versículo 41. Matthew chapter 12, verse 41. Jesús está hablando aquí. Jesus is speaking here. Quiero que entienda de lo que somos portadores nosotros. I want you to understand what we have. Dice, los hombres de Ninive se levantarán, dice, con esta generación en el juicio y la condenarán. ¿Cuántos saben quién es Ninive? How do you know who Nineveh is? Ninive es la nación que cuando Jonás fue y predicó, todos se arrepintieron. Nineveh is the nation that Jonas went to Hubo preach and everybody un repented. avivamiento There was such a revival, tan enorme so big, lo que este Jonás causó. that Jonas caused. Dice, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Dice, y mirad, dice, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Eso es lo que dice? Look what it says. Algo más grande Something bigger que Jonás está aquí. that Jonas is here. Por todo el tiempo, For the whole time, la iglesia cree que está hablando de Jesús. the church is speaking. Thought they were speaking about Porque Jesus Jesús está ahí. because Jesus is I there. mean, definitivamente Jesús es más grande que Jonás. You know, definitely Jesus is bigger than Jonas. Pero aunque Jesús es más grande que Jonás,
But even though Jesus is bigger than Jonas, Jesús él no se está considerando como algo grande, Jesus is not considering himself as something aunque big, él lo es. even though he is. ¿Por qué dice eso, pastor? Why do you say that, Pastor? Porque fíjese lo que dice. Because look what it says. Dice, y mirad, It says, and look, dice, algo Something. más grande much que Jonás está aquí. that Jonas is here. Esa palabra algo That word something no es alguien, is not someone. no está hablando de alguien más grande. They're not speaking about someone Si greater. él hubiese hablado de sí mismo, If they were speaking about himself, él hubiese dicho, alguien más grande está aquí. he would have said someone greater is here. No, él dice, algo más He grande. said something greater is O here. sea, él entiende algo. He understands something. Yo soy portador de algo. I am a carrier of something. Jesús le dijo a sus discípulos, Jesus told his a los disciples, fariseos, to his Pharisees, les dijo, el reino no se va a mirar. the kingdom is not going to be Tú able no to be puedes decir seen. aquí está o allá está. You won't be able to say, here it is, or there it is. Dice, porque el reino está en vosotros. Because the kingdom is in us. Déjeme preguntarle algo. Let me ask you something. ¿El Espíritu Santo The Holy Spirit es alguien o algo? is someone or something? Es alguien. Someone. El reino de los cielos The kingdom of heavens es algo o alguien. is something or someone. Es algo. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo, So ¿sabes qué? Jesus saying, you know what? Miren lo que está aquí. Look what is here. Miren lo que ha llegado. Look what has arrived. I mean, esta generación This generation de Nínive of Ninevite los va a condenar a ustedes. is going to condemn you. Los va a juzgar a ustedes. He's going to judge you. ¿Por qué? Why? Porque un hombre Because one man pudo causar un gran avivamiento. caused a great revival. Un hombre One man pudo hacer que tantas almas se arrepintieran. made so many souls to be repentant. Dice, pero si ustedes supieran But if you knew que algo más grande está aquí something que greater Jonás. was here, Dice, si ustedes supieran que lo que ustedes portan if you knew what something you were carrying, es el reino de Dios. it was the kingdom of God. Y si ustedes supieran el poder que trae el reino de Dios, If you knew the power that the kingdom of God had, por eso aquella gente that's why those people los va a juzgar. are going to judge you. Porque ustedes recibieron algo tan grande Because you received something so big y no lo supieron usar. and you didn't know how to use it. Fíjese el versículo que sigue. Look at the next verse. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio. Y esa es la reina del sur, o sea, que está hablando de Chiva. ¿Okay? Fíjese lo que dice aquí. Y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra. ¿Para qué? Para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, dice, algo más grande, dice, que Salomón está aquí. En el tiempo de Salomón, hijo, In the time of Solomon, la gente viajaba desde lejos. the people would travel from far. No les importaba todo lo que tenían que It correr didn't matter how far they had para to go llegar a donde estaba Salomón. to get to where Solomon was. Porque Salomón era el hombre más sabio. Because he was the wisest man. Jesús no está diciendo que él no es sabio. Jesus is not saying that he's great. Jesús no está hablando de él. Jesus is not speaking about himself. Él está hablando de algo. He's speaking about something. Dice del reino de Dios. He's speaking about the kingdom of God. Lo que ustedes traen, What you have, eso es superior. that's superior. Toda persona All people que ha nacido de nuevo have been born again. porta el reino de Dios. Carry the kingdom of God. Lo trae adentro. They have it inside them. Pero el reino de Dios no se manifiesta But the kingdom of God is not sin manifested una vida en justicia. without a life in justice. Lo único, entiendan algo, antes de que llegara Jesús, Understand that before Jesus came, el reino de Dios no estaba presente. the kingdom of God was not present. No estaba aquí en la tierra. It was not here on earth. El único reino que existía The only kingdom that existed era el reino de Satanás. was the kingdom of Satan. Y por lo tanto, Therefore, no había ninguna amenaza there para was él. no threat to him. No había quien le hiciera nada. There was nobody that could do anything to him. Cuando llegó Jesús, When Jesus got here, cuando él aparece en la escena, when he appears into the scene, aquí es donde empieza el conflicto con Satanás. that's where the conflict begins with Satan.
¿Por qué? Porque el reino de Dios Because the kingdom of God es espiritual. is spiritual. Y como es espiritual, And because it's y spiritual, usted es un espíritu, and you are a spirit, usted lo trae dentro de. you have it in you. Este reino usted lo tiene y yo lo tengo. This kingdom, we have it. Tenemos que entender We have to understand que nosotros traemos algo más grande. that we have something greater, Más grande que cualquier cosa que exista aquí. greater than anything that exists here. Lo que puede ocasionar el avivamiento más grande, What can cause the greatest revival, the greatest lo biggest revival, traemos dentro nosotros. we have it in us. Todo lo que nosotros necesitamos All we have to do está en el reino de Dios, dice. is already in the kingdom of God. Tú no necesitas otra cosa. You don't need anything else. Tú nomás concéntrate en el reino. Just concentrate. Por eso on the Jesús les kingdom. dijo, That's what Jesus said. primeramente, First of all, dice, busquen el reino. find the kingdom of heaven. Encuentren ese reino. Find that kingdom. ¿Sí? Ustedes lo trajen. You already have it in you. Descúbranlo. Discover it. ¿Sí? Y su justicia es importante. The justice is important Porque cuando el reino se empiece a manifestar, because when the kingdom begins to manifest, ustedes van a ver lo que va a ocasionar. you're going to see what it's going to cause. ¿Entienden esto? Understand this. Dos reinos Two kingdoms no pueden coexistir cannot coexist porque están en guerra el uno con el otro. because there'll be a war between them. Ahora, lo que sucede What happens es que un reino sí puede sufrir. is that a kingdom can suffer. Y a veces no es el reino de Satanás. And sometimes it's not the kingdom of Satan. Discúlpeme. Sorry. Pero a veces el reino de Dios es el que sufre. But sometimes the kingdom of God is the one that suffers, No el reino de Satanás. not the kingdom of Satan. Fíjese lo que dice aquí Look what it says here. en Mateo 11:12. Matthew chapter 11, verse 12. Y desde los días de Juan el Bautista. ¿Eh? It's the days of John the Baptist. Juan es el profeta, John is the prophet, el último profeta. the last prophet. Después de 400 años After 400 years, vino Juan. John came. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. The kingdom of God suffers violence. ¿Sabe lo que significa sufre? You know what suffering means? Sufre porque es atacado. It suffers because it's attacked. Es atacado. Attacked. Está sufriendo el reino. The kingdom is suffering. No es el de Satanás. It's not Dice, el Satan's. de los cielos. It says that the heavens. La causa es esta, dice. The cause is this. Se lo voy a decir. I'm going to tell you. Dice, y los violentos, The violent ones ¿ok?, lo conquistan por la fuerza. conquer it through force. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Like what it's saying here. Cuando nosotros When we tenemos que entender esto, have to understand this. hay ocasiones There's occasions en que a lo mejor una persona puede estar en pecado, that a person may be in sin, pero no todo el tiempo es que la persona esté en pecado but it's not that the person's always in y sin que el reino esté sufriendo. and that the kingdom is suffering Es por su pasividad, because of their passive, they're being passive, por la falta de pelear. because they lack fighting. Satanás viene y golpea, Satan comes and hits, ¿ok?, y no hay contestación and there's no response. para atrás. ¿Sabe por qué? You know why? Porque dice nada más los violentos. Because the Bible says only the violent ones. ¿Sabe quién es un violento? You know who the violent ones are? Uno agresivo. Someone that's aggressive. Uno que dice, espérate, Someone that says, wait, tú me acabas de quitar esto, you just took this from me, pero yo me levanto. but I stand up. ¿Ok? Y con el mismo reino que él trae dentro, And the same kingdom that he has inside empieza a golpear al de Satanás. begins to hit Satan. Y cuando lo golpea, And when he begins to hit him, uno de los dos va a sufrir. one of the two is going to suffer. Cuando no hay contestación del reino de Dios, When there's no response from the kingdom of God, el reino de Dios sufre. the kingdom of God suffers. Sufre. No hay quien se levante. There's no one to rise up. No hay, es una iglesia pasiva. They're just a passive church. El Señor me dijo esta mañana, The Lord told dijo, me today, entiende la diferencia understand the difference entre una iglesia de reino between a kingdom, a church that's in the kingdom of God y una simple iglesia. and just a regular church. A la simple iglesia The simple church, no la ataca Satanás. Satan does not attack them. ¿Sabe por qué?
You know why? Porque simple iglesia, Because simple churches, todo lo que ofrece, the only thing that they offer ¿ok? Es salvación. is salvation. Es salvación. It's Nada salvation. más. That's it. No hay demostración There's no demonstration de reino. of kingdom. No hay milagros. There's no miracles. No hay sanidades. There's no healings. No hay There's liberaciones. no liberations. No hay pelea en contra de There's Satanás. no battle against Satan. Satanás ni se levanta Satan doesn't even stand up porque no daña. because they don't even hurt him. Y la iglesia y el reino sufre And the kingdom por suffers falta de manifestación. because of a lack of manifestations. ¿Sí me está entendiendo? Understand? Dios quiere hacer algo distinto. God wants to do something different. Dios está interesado en que el reino de Él se manifieste. God wants for His kingdom to be manifested. Cuando Jesús vino, When Jesus came, bien claro, it was clear. se manifestaba. It was manifested clearly. Jesús llegó nada más a una sinagoga. Jesus got to just a synagogue. Y el simple hecho de que el demonio sabía que Jesús traía el reino de Dios, And just because of the fact that Jesus, the demon knew that Jesus had a kingdom, ¿eh? El demonio antes de que siquiera lo expulsaran, before even the demon was exposed, ¿sabe lo que hizo el demonio? you know what the demon did? Lo empezó a revolcarse. Right away, he just started to tumble. Sintió que el reino de Dios estaba ahí. He felt that the kingdom of God was there. Dijo, este trae un gobierno distinto. He said, you know, this guy has a different Este es government. superior a nosotros. He's greater to the other ones. Jesús mismo dijo, He just said himself. fíjate lo que dijo Jesús. Dijo, ustedes dicen que yo he hecho fuera demonios por Belcebú, You know, you said that I've been casting out demons because of Beelzebub. pero yo os digo But I tell you que si es por el dedo de Dios, that if it's because of the finger of o God, sea, por el Espíritu Santo, so in other words, the Spirit of God, dice, es que el reino de it Dios says that the kingdom of God ha llegado. has come. ¿Qué es más grande? What's greater? Tú traes el Espíritu, You have the Spirit, el Espíritu de Dios. the Spirit of God. Pero aquí Jesús está diciendo, But Jesus here is saying el gobierno de Dios the government of God es más grande que estos is dos. greater than these two. ¿Por qué? Why? Porque el gobierno de Dios Because the government of God puede hacer que se establezca el cielo. can be established in heaven. Cuando una persona o un hogar When a person or a home empieza a obedecer a Dios begin to be obedient to God y lo obedece en completo, and they obey Him fully, ¿ok? No nada más que lo obedezca, not only just to obey them, porque muchos de ustedes obedecen because many of you obey, y obedecemos, and we all obey, pero nuestra pasividad but our passiveness permite que Satanás haga lo que quiere hacer a lets veces. Satan do whatever he wants. No nada más es santidad, iglesia, It's not just to be holy, es guerra, it's war. es guerra. It's a war. Cuando la iglesia, si la iglesia no ofrece el reino, If the church does not offer kingdom, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. look what the Apostle Paul said. ¿Qué dice él? Dice Corintios, 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. 1 Corinthians, Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Because the kingdom of God does not consist of words, but of power. What it's saying? O sea, yo le puedo decir una cosa. so I can tell you one thing. Yo puedo enseñar muy bien, I can teach very well, que es importante, which is important. es parte. It's part. Pero lo más importante, ¿sabe cuál es? But you know what's the most important thing? Es la demostración, The demonstration. es el poder de Dios. It's the power of God. Este reino This kingdom trae poder brings power para echar fuera, to cast out, para liberar al endemoniado,
to liberate the para demon, sanar al enfermo. to heal the sick. Donde quiera que se manifieste el reino de Dios, No matter where the kingdom is manifested, si el reino de Dios está if presente, the kingdom of God is present, tiene que haber una demostración. there has to be a demonstration. Tiene que haber una There demostración. has to be a demonstration. Marcos capítulo 9, versículo 47. Mark chapter 9, verse No, 47. no, perdón. Hechos capítulo 1, versículo 1. Acts chapter 1, verse 1. Todos anhelamos vivir como se vive en el cielo. We all desire to live how people live in heaven. Hay una sola cosa que lo puede hacer: And there's only one thing that can make it happen. los mandamientos de Dios, The commandments of God. la obediencia a Dios. The obedience to God. Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado a Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese las cosas que hacía Jesús. Look what Jesus, the two things he just said. Jesús enseñaba Jesus taught y Jesús hacía. and Jesus did. ¿Y qué hacía? What did he do? Bueno, vamos a ver lo que hacía. Lucas capítulo 9, versículo 11. Chapter 9, Es importante que enseñe, it's important for you to teach. pero fíjese lo que dice: que cuando la gente lo supo, le siguieron y él los recibió. Les habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban curación. Cuando uno enseña, When you teach, uno se quita de la responsabilidad, you take the responsibility taken away from you ¿ok?, de demostrar algo. to demonstrate something. Cuando nada más enseña uno. When you just teach. Y nosotros necesitamos que enseñar, And we need to teach, pero no nada más enseñar. but not just teach. Tenemos que demostrar. We have to demonstrate. Ayer, Yesterday, en el campo de fútbol, soccer field, uno de los niños one of the kids, parece ser que tiene asma it seems that he has asthma, y lo sacaron and it took him out por un ratito. for a little bit. Pero qué tremenda oportunidad But what a tremendous opportunity que aprovecha Julián. that Julian takes a handle of. Y van hacia el niño And he goes to the kid y le dicen a los papás: and he tells the parents, oramos por él. can we pray for him? ¿Por qué? Why? Porque el reino de Dios Because the kingdom of God trae demostración. brings demonstrations. Demostración quiere decir que lo puede sanar, Demonstration means that he can be healed, que lo va a sanar. that he is going to be healed. Y ellos dijeron: está bueno. And they said yes. La oportunidad surgió The opportunity came y oraron por él. and they prayed for him. ¿Qué se requería para orar por él? What was required to be able to pray for him? Unos dirán valentía, Many might say bravery. ¿cierto o no? True or not? Dos cosas: Two things. saber To know y valentía. and bravery. Saber lo que traes dentro, To know what you have in you. saber que el reino de Dios es lo más grande que tú traes, To know that the kingdom of God is the greatest thing you y have. que si ese reino ocasionó tantas cosas And if that en kingdom Nínive, caused so many things in Nineveh, ese reino tiene el poder that kingdom has the power para sanar. to heal. Lo único que necesita The only thing you need es que el portador del is reino for the carrier to have the kingdom. se manifieste. To be O sea, manifested. que hable, To be spoken to que him. declare. To declare. Cuando Jesús sabía una cosa, Jesus knew one thing. dice: algo más grande. Something O greater. sea, yo soy portador del mismo reino. I am carrier of the same kingdom. Jesús traía el Espíritu de Dios. Jesus had the Spirit of Y God. nosotros decíamos: espérate. And we said, wait. Con tener simplemente el Espíritu de Dios. To contain the Holy Spirit. No, Jesús está diciendo: No, Jesus is saying, algo más grande traigo yo aquí. I have something greater inside. Yo traigo un gobierno. I have a government. Este gobierno This government está sobre el gobierno de is Satanás. over the government of Satan. Y como este gobierno And because of this government está establecido en el is cielo, established in the heavens. y este gobierno lo estamos bajando a la And this tierra government, we're bringing it down. para que lo que se mira allá en el So cielo what we can see se in mire heaven aquí en la tierra. can be seen here on earth. Entonces tú quieres un cielo aquí en la tierra. But you want a heaven here on Tú no earth. necesitas, tú lo único que necesitas es esto. You don't need that. You want
Es need el mismo gobierno is que the está allá same government arriba, that's in heaven. que esté aquí abajo. To be here on Cuando earth. ese gobierno está aquí, When that government is here, entonces se van a ver cosas. then you're able to see things. Por eso Jesús vino. That's why Jesus ¿Y qué es came. lo que Él hace? And what does he do? Él es un portador nada He's más. just a carrier. Y viene y trae el gobierno de Dios And he brings the government of y lo God. deja aquí en la tierra. And he leaves it here on Y earth. dice, y toda criatura que nazca de nuevo And he says that all creatures that's born again va a ser portador de ese reino. is going to be carrier of this kingdom. Si nosotros If we no podemos ofrecer cannot offer el reino de the Dios kingdom of God a la gente, to the people, lo más le vamos a ofrecer salvación. we're only going to offer them salvation. ¿Y sabes qué quiere decir? You know what that means? Que la gente se queda enferma, That people will keep being sick. que la gente se queda atada. That people keep being tied up. ¿Por qué? Porque para que entre sanidad Because for y para security que to haya come liberación, and for liberation to happen, tiene que entrar el reino de Dios. the kingdom of God has to open. Para salvar a alguien, To save someone, nomás el Espíritu Santo lo the tama. Holy Spirit can happen. Pero el reino de Dios But the kingdom of God va a echar fuera el demonio, is going to cast out the va a demon. sanar al enfermo, It's going to heal the sick. ¿sí? Va a atacar al reino de Satanás. It's going to attack the kingdom of Satan. Y al menos que no se manifieste el reino, And unless this kingdom is manifested, le falta credibilidad al evangelio. then you're missing credibility to the evangelism. O sea, en otras palabras, So in other words, yo voy a estar predicando I'm going to be preaching, y puede estar un enfermo ahí and there could be a sick person here. y puede estar predicando sanidad And I could be preaching healing, y ahí está el enfermo. and the sick person is there. ¿Qué es lo que necesito hacer yo? What do I need to do? Si yo traigo el reino de Dios, If I have the kingdom of heaven, yo tengo que hacer esto. I have to do this. Pásame el enfermo para acá. Bring the sick person up here, ¿Sí o no? right? ¿Lo traigo o no lo traigo? Do I bring him or do I not bring him? Porque si no lo traigo, Because if I don't, entonces no lo puedo ofrecer. then I can't offer it. I can't offer it. No lo puedo ofrecer. I can't offer it. Pero muchos de ustedes sí lo traen. But many of you do have it Porque lo traemos dentro. because we have it in us. Lo traemos dentro, iglesia. We have it in us, church. Entonces, ¿qué es lo que pasa? So what happens? Tenemos que entender esto. We have to understand this. El reino de Dios The kingdom of heaven se manifiesta en lo sobrenatural. manifested in supernatural. Si lo que predicamos If what we preach, no lo podemos demostrar, if we can't demonstrate it, no estamos listos para avanzar el reino de we're Dios. not ready to move into the kingdom of God. ¿Qué tal si una persona, What if one person, un endemoniado llega aquí? a person with a demon got here, Cualquier persona. or whoever, Y te dice, and he comes. a ver, predicador, Let's see, preacher, demuéstrame lo que estás predicando. show me what you're preaching. Demuéstrame lo que estás Show predicando. me what you're preaching. Tú dices que Cristo sana. You say that Christ heals. Demuéstramelo a mí. Show it to me. Él te está poniendo un reto, te está poniendo una demanda. He's putting you a challenge. He's putting a demand on you. Y si nos está retando, And if he's challenging us, y si tú sabes que lo traes, and you know you have it in you, te voy a demostrar que mi Dios sana. I'm going to show you that my God does heal. Pero ¿cuál es nuestra reacción? But what is our reaction? Si tuviera el apóstol Pablo, If the Apostle Paul was here, te voy a enseñar que mi ministerio no es con palabras, I'm going to show you that my ministry is not by sino con words, poder. but with power. El apóstol Pablo, tráemelo para acá. The Apostle Paul would have said, bring him here. Sale liberado, He leaves free. sale sanado. He leaves healed. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Pablo sabe lo que trae Because Paul knows what he had. y sabe que lo tiene. And he knows that he has it. Cuando no hay demostración, But there's no demonstration
hay falta de evidencia del reino. There's lack of evidence of the kingdom. Nosotros podemos decir, el reino está aquí, We can say the kingdom is here, pero ¿dónde está la evidencia? but where is the evidence? Porque la evidencia es el poder de Dios. Because the evidence is the power of God. De otra manera, In other words, simplemente es enseñanza. it simply would just become a teaching. Y nosotros tenemos que pasar de la enseñanza And we have to move on from the teaching a la demostración. to the demonstrations. Si queremos impactar, If we want to impact, tenemos que ir a esos encuentros nosotros we have to go to the encounters y dejar que el reino se manifieste. and let the kingdom be manifested. Estar seguros que traemos el To reino. be sure that we have that kingdom in Y us. estar seguros de que se va a manifestar. And to be sure that it's going to be manifested. Saber quién verdaderamente somos. To know who we truly are. No tener problemas de identidad. Not to have any identity problems. Sé que soy hijo de Dios. I know I'm a children of Sé God. que lo porto. I know that I have it in me. Sé que vivo en justicia. I know I live in justice. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le dije que Dios lo estaba entrenando Remember that last week I told you that God is training you para que fuera persistente? so you can be persistent. Cuando es Dios el que lo está entrenando, When it's God that's training you, no hay ataque del enemigo. there's no attack from the enemy. Está en un nivel amigable. You're in a very comfortable place. Dijo, vino un amigo a un amigo. ¿Eh? O sea, un amigo vino hacia mí In other words, the friend came to me y yo fui a mi amigo a pedirle. and I went to ask my friend. Y mi amigo es Dios And my friend is God. y él me lo está resistiendo And he's resisting para que yo cree so persistencia. I can create Pero resistance. es un ambiente amigable. But it's still a familiar. Cuando usted va Atmosphere. a pelear con el diablo, When you begin to fight with the ya devil, no es amigable. it's not any friendly anymore. Ya hay represalia. Now there's Represalia. He'll get you back. There's a respond. A ver, ataque. there's an attack. There's a back attack. Ahora, la Biblia dice So the Bible says que el más fuerte ataca. that the strongest one attacks. Dice, el hombre confiado It says the confident en man sus armas in his weapons descansa en su palacio. rests in his Pero palace. cuando alguien más fuerte But when someone stronger viene y lo ataca, comes and attacks him, o sea, tiene que haber guerra. so that means that there has to Hay be un war. ataque. There has to be an attack. El reino de Dios, mijo, The kingdom of God trae demostración. brings demonstration. Cuando es simple, mire, si esto nada más es conocimiento, If this is just knowledge, le voy a decir lo que va a ocasionar en nosotros. I'm gonna tell you what's gonna cause this. Bueno, pues ahora ya entiendo. Well, now I understand. Y nomás simplemente se agrega el conocimiento. And then it's just added to our knowledge. Pero cuando es revelación, But when it's a revelation, causa un cambio. there's change that happens. Hay una diferencia. There's a difference. Yo necesito que sea una revelación para I mí. need it to be a revelation for me. Yo necesito que esto que estoy escuchando I need what I'm hearing me lleve a tomar decisiones to take me to make decisions, más diferentes. different decisions. Yo necesito que si yo he sido pasivo, I need that if I'm still being passive, yo tengo que pelear y ser resistente I need to fight and be resistant y ser persistente, and be persistent porque Dios nos ofrece la garantía because God offers us a de guarantee que va a vencer. that He's going to win. Porque dice, cuando lo vence, Because it says that when He wins, va y toma el botín. He goes and Hay un botín there is a loot que hay que tomar, that we need to take. pero la única manera But the only way we can take it es cuando se vence. is when we win. Así que Jesús nos dice esto. So Jesus says this. ¿Ok? La manifestación del reino The manifestation of the kingdom es una demostración abierta is an open demonstration a los 5 sentidos. to the 5 senses. Una liberación, Liberation, usted la mira. you see it. Un milagro, Miracle, usted lo mira. you see it. Esa es una manifestación del reino. That's a manifestation of the Si kingdom. el reino no se If manifiesta, the kingdom is not manifested, digo, no hay demostración. there is no demonstration. La gente quiere ver The people want to see, que se mire, to be able to
to be seen. A nuestro mensaje a veces In our messages sometimes, le hace falta they're missing la demostración. the demonstrations. ¿Para qué? Why? Para que pueda tener credibilidad nuestro mensaje. So that our message will have credibility. Lo que él predica, pues nomás es una prédica. You know, well, he's just preaching. It's Pero just a cuando lo preaching. predicas y lo enseñas, But when you preach it and you show it, cuando hay when demostración, there's a demonstration, la gente cree. the people begin to believe. Si Julián If Julian miró la oportunidad saw an opportunity, y dijo, yo voy a orar por esa persona, he said, I'm going to go pray for that person. ¿sabes qué voy a hacer? You know what I'm going to do? Yo voy a orar porque tiene que haber una manifestación. I'm going to pray because there has to be a manifestation here. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el campo entonces? What do we have to do in the field then? Poner una carpa Put a big tent? y decir, si necesita oración, venga. If you need prayer, come here. Nosotros creemos que Dios lo puede sanar, We believe that God can heal you, que Dios puede restaurar su vida. that God can restore your life. Se le puede dar un consejo, I mean, you can give them an pero advice. ¿por qué mejor no desear que lleguen enfermos? But why not desire for sick people to come? ¿Qué es lo que le trae más gloria a Dios? What brings more glory to God? Una manifestación, The manifestation. porque le da credibilidad al mensaje. Because it gives credibility to the Por eso message. Jesús donde iba, So when Jesus, no whenever nada he más went, enseñaba, dice, he did not only just teach, iba y hacía. he went and did. Pondremos un mensaje ahí, Cristo sana, A message there that says Christ heals, y ser agresivos and be aggressive with y it. decirle, mi Dios sana. And say, Tú estás my God enfermo. heals. Yo conozco quién te puede sanar. You're sick, who can heal A mí you? lo sé, I know, estoy seguro I'm sure que of te it, puede sanar. that he can heal Ven you. para acá, Come here. déjame orar por ti, I'll pray for you. déjame orar por ti, I'll pray for you. deja volverme agresivo, Let him become porque el aggressive. diablo te tiene así. The devil has Pero me yo like this. porto el reino de Dios, But I have the y el kingdom of reino de Dios God. es más grande que ese reino, And my kingdom is y greater yo than that estoy kingdom. sobre ese reino. And it's Yo, bigger than yo that estoy kingdom. sobre la enfermedad, I'm over the yo estoy sickness. sobre el cáncer, I'm over the yo estoy cancer. sobre todas estas cosas, I'm over all these porque things. este reino es Because poderoso, this kingdom is y este powerful. reino va sobre This todos los kingdom reinos, goes over all y kingdoms. es el mismo reino que está en And el that's the same cielo, kingdom that's in heaven. simplemente es una extensión. It's just an Y extension aquí of it. estoy yo, And I am como here embajador de ese as reino, an ambassador of para that kingdom. enseñarte una cosa, And I can tell que you mi one thing, reino es verdadero. that the true kingdom. Así que ven para acá So come y here déjame orar por and ti. let me pray for you. ¿Eso es valentía? Is that bravery? O vamos a decir, Or should we say, ¿y si no? what if it doesn't happen? Entonces no creemos ni en lo que traemos. Then we're not believing in what we have. El problema no es el reino. The problem is not the kingdom. El problema es que no creemos lo que portamos. The problem is we don't believe in what we have. O no vivimos como debemos de vivir. Or we're not living how we should live. El reino de Dios, mi The hermano, kingdom of God está presente en todo momento. is present at all times. ¿Cuántos creen que hay que sanar al enfermo? How many that you have to heal the sick? ¿Cuántos creen que Dios puede devolverle la vista a un ciego? How many you believe that a blind person can see again? Levantar a un paralítico, To stand up a paralegic liberar a un endemoniado. and liberate a demon person. ¿Y por qué mejor no pedir a Dios que nos envíe de esos al encuentro? Why not just tell God to send us to the encounter with us Y prepararnos bien and prepare ourselves y hacerle guerra a Satanás. and make a huge war to Satan? Digo, porque sabemos lo que portamos. Because we know what we Nosotros can. creemos que el reino de Dios es superior a este We reino. believe that the kingdom of God is superior. Si lo creemos, If we believe it, se va a ver en nuestra acción. it's going to be seen in our actions. Acuérdate que tu fe Remember that your se faith mira en tus obras. is seen in your Si tú works. dices, yo lo creo, And if you say, I believe it, si Alex cree if Alex believes y mira a un paralítico ahí, and he sees a paralytic y there, mira a una persona que está enferma, and he sees this person is sick, si verdaderamente lo and cree, if he really believes él it, se va a levantar he's going to stand up y le va a decir, and he's going to tell them, ¿me permites orar por can I ti? pray for you? ¿Por qué?
Porque yo tengo un Dios, Because I have a God ¿sabes qué? Que te puede dar la sanidad ahorita. that can give you the healing right now. No mañana. Not tomorrow. El reino de Dios está The presente. kingdom of God is present. ¿Ok? Yo no quiero que tú creas que es mañana. I don't want you to believe that it's going to be No, Dios tomorrow. lo hace ahorita God will do it now. y lo hace And aquí, He will do it here, en presencia. in your presence. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el reino de Dios está presente Because hoy. the kingdom of God is present now. No está presente para mañana. It's not just present for tomorrow. Cuando llegues mañana, When you get to tomorrow, ese es tu hoy. that's your today. Nunca digas mañana. Don't ever say tomorrow. Si nosotros queremos llenar esta iglesia, If you want to feel this el church, Señor me dijo, the Lord told me, mi reino tiene que my manifestarse. kingdom has to be manifested. Si tú quieres ver las finanzas que se van para arriba, mi reino tiene que manifestarse. If you want the finances to go up, my kingdom has to be manifested. Cuando mi reino se manifiesta, When my kingdom is manifested, dice, tú vas a ver cosas sobrenaturales. you're going to see supernatural things. Porque es sobrenatural. Because it is supernatural. ¿Cuál es el reino de Dios? What is the kingdom of God? Su voluntad. His will. Cada persona Every person que se someta a la voluntad de that's Dios. submitted to the will of God. Mateo capítulo 13, 44 dice, Matthew chapter 13, verse 44. además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y lo vuelve a esconder. Y lleno de gozo, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lleno de gozo o enojado. It was a joy, or was he angry? Mire lo que dice, Look what it said. lleno de gozo. Full of joy. ¿Qué fue lo que encontró? What did he find? ¿Lo que encontró tendría valor? Or what he found, did it have value? Entonces, si una persona no nace de nuevo, So if a person is not born again, no puede ver el reino de Dios. he can't see the kingdom Tiene of que God. nacer de nuevo He has to be born para again poder mirarlo. to see it. ¿Ok? Una persona que no nace de la palabra A person that's not born y of del the word Espíritu and of spirit no puede entrar can't en enter ese gobierno. into that O government. sea, no puede manifestarlo. So he can't manifest it. ¿Ok? Pero aquí está diciendo algo. But there's being said here. Tú y yo You and I, no lo vamos a buscar, we're not going to seek it al menos unless que no le tomemos valor. we begin to take value for it. Que no le tomemos valor. ¿Qué tan importante es el reino de Dios? How important is the kingdom of God? Este hombre vino, dice, Came and says, encontró una labor o un terreno he found a land y miró un tesoro. and he saw a treasure. Lo miró. He saw it. Ahí lo dejó. He left it there. Dice que se fue. It says that he Debido left a lo que miró, because of what se he fue saw. tan contento. He went so happy. Dice que vendió todo. It says that he En otras left palabras, everything. se vació de sí In mismo. other words, he emptied himself. Quitó todo lo que le estorbaba He took everything that was in the way para poder usar aquel tesoro. so that he could use that Porque treasure. ese tesoro Because that treasure es el reino de Dios. was the kingdom of God. Y ese tesoro, And that ya treasure, me di cuenta yo I understood que yo lo porto. that I carried. Pero ¿qué es lo que me detiene para But usarlo? what is stopping me from using Es it que no he vendido todo. is that I haven't sold ¿Qué everything. quiere decir? What does that mean? No me he vaciado de mí I have mismo. not emptied myself. No he llegado al punto I haven't got to the en point que amarás a tu Dios con todo tu in corazón, which you will love your Con God toda with all tu your heart, mente. with all your con mind, todas tus fuerzas, with all your strength, y amarás a tu prójimo. and you will love your como a ti neighbor mismo. like yourself. Entonces, In other, ese reino therefore, then that kingdom está accesible will be para accessible poder usarlo. to be used. Para poder usarlo. Quiero que entienda esto. I want you to understand this. Eso es lo que yo y usted portamos. That's what you and I are carrying. Portamos el reino de Dios. We're carrying the kingdom of God. Cuando estás centrado en ti mismo, When you're centered in yourself, jamás lo vas a tocar. you're never going to be able to touch it. Y lo puedes mirar, You can see it, pero no has vendido todo. but you still haven't sold everything. Muchos de nosotros Many of us sabemos que el reino de Dios know that the kingdom of está God dentro de nosotros. is in us. Sabemos que ese es el poder. We know that that's the power, Y eso es lo que puede ocasionar and that's what can el cause gran avivamiento aquí. the great revival here.
Tú traes algo más grande que Jonás, dice. You have something greater than Jonas. Tú dices, bueno, qué tremenda unción traía Jonás. You know, you can say, well, what a great note Jonas had. No, lo que tú traes dentro. No, what you have Dice, es más. you know Dice, what? tú dices que Juan Bautista está You grande. thought that John Baptist was big. Ok, entiende esto. Understand this. Juan el Bautista, dice, John the Baptist, es el más que aún el más pequeño en el reino de los cielos, dice. he might be the smallest in the Es kingdom of God. mayor que él. Is greater than ¿Por him. qué? Why? Por lo que él trae. Because of what he had. Juan no portaba el reino de John Dios. did not carry the kingdom of God. Y si ustedes lo portan. You carry it. Juan, desde el momento que Juan, desde el tiempo de Juan, el reino sufre violencia, dice. El reino de los cielos sufre violencia. From the time of John, the kingdom of heaven was suffering ¿Sabe violence. por qué? You know why? ¿Por qué el tiempo de Juan? Why in the time Porque of John? Juan entra con un mensaje diferente. Because John came up with a Desde el different momento que message. entró el mensaje As soon as that message came in, del reino de los of cielos, the kingdom of heavens, fue atacado. that's when he began to be attacked. Juan no predicó ley. John didn't preach Juan law. cambió el mensaje. John changed that message. Por eso dice que desde el tiempo de Juan, That's why I said since the time of John. aunque Juan no lo traía, Because even though John didn't have no lo it, portaba, he didn't carry it. porque él nunca nació de nuevo, Because he was never born again. pero nosotros sí. But we were. Así que, conclusión, So in conclusion, ¿qué es el reino de Dios? what is the kingdom of God? Romanos capítulo 14 y 7 dice así, que el reino de Dios no es comida The kingdom of God is not food ni bebida, or beverage, sino justicia, but justice paz y Peace. gozo and joy por el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Cuando hay esas tres cosas, When those things are there, justicia, justice, gozo joy, y paz, and peace, hay poder. there is power. Hay poder en la persona. There is power in the person. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el cielo se manifestase en nuestras casas? How many would want the heavens to be manifested in the house? ¿Habría diferencia si el cielo se manifiesta en un hogar? Would there be a difference if the heavens are manifested into a home? Quiero que entienda esto. Si la voluntad de Dios If the will of God no se está llevando a cabo en una casa, is not being fulfilled in a home, no se está manifestando el cielo. and the heavens are not being manifested, Si la voluntad de Satanás if the will of Satan se está llevando a cabo en una casa, is being fulfilled in a house, ¿sabe qué es lo que se está you know manifestando? what's being manifested there? No el cielo, Not heaven, el mismo infierno. but hell. La pobreza, Poverty, la enfermedad, sickness, las ataduras, all the ties, toda clase de atadura. all kinds of ties. ¿Por qué? Porque no está el cielo. Because the kingdom is not there. Cuando llegó la arca del pacto a la casa de Obed, When the Ark of the Covenant got to Obed's house, fue una demostración del cielo. was a demonstration. It was a ¿Sabe qué demonstration dijeron? of the heavens. La gente se dio cuenta The people found out que Obed había prosperado. that Obed had prospered. Se dieron cuenta que el reino llegó, They understood that the kingdom que had el reino arrived. entró, The kingdom had que el reino se manifiesta, their kingdom que manifests. aunque es invisible, Even though it's invisible, los cinco the sentidos, five senses. cuando hay una demostración, los cinco sentidos lo ven. When there's a manifestation, the Lo five toca, senses lo see it. siente, lo They huele. touch it, you see, you smell it. Ese es el reino de That's Dios. the kingdom of God. La iglesia The church tiene ese privilegio has that privilege de que vamos a experimentar ese reino. that we're going to experience that kingdom. Pero Dios nos dice una cosa: But God says one thing: sal de tu pasividad. come out of your passiveness. Sal de tu pasividad. Come out of your passiveness. Rispa era una fiera. Rizpah was fierce. Rispa no era pasiva. Rizpah was not passive. Rispa era violenta. Rizpah was violent. Y Jesús dijo: But Jesus said, solamente los violentos only the violent ones se agarran de él. can grab onto it. Solamente los que se levantan a atacar a Satanás. The only ones that stand up and attack Satan. Solamente los que pueden llevarlo a la corte Only the only ones that can take y him to court acusarlo a él. and accuse him. Él me robó. He robbed. Él me quitó esto. He took this from me. Esto me pertenece. This belongs to me. Hazme justicia. Do justice to me. Arráncale a él, dice, Take it away from him. lo que él te ha quitado. Take what he has taken from you. La
La iglesia puede caer en un estado de The pasividad. church can fall into a state of Y eso es passiveness. lo más And peligroso. that's the most dangerous thing. Tenemos que demostrar el reino, Julián. We have to demonstrate the kingdom, Julian. Tenemos que levantarnos, iglesia. We have to stand up, church. Tenemos que ir preparados a esos encuentros We have to get ready for these encounters y no tenerle miedo and not to be scared a las oportunidades que Dios nos va a dar. of the opportunities that God's going to give us. Antes echábamos fuera demonios We used to cast out devils, y eso no puede parar. and that can't stop. Eso es lo que va a llenar esta casa. That's what's going to fill the church. La verdadera demostración del reino de The Dios. true demonstration of God. La gente quiere ver The people want to see si lo que predicamos if what we're preaching es verdad. is true. Es lo que quiere ver. That's what He wants to see. Cuando lo miren, When we see it, la gente se convierte. people are going to be converted. Hay un cielo There's a heaven que quiere manifestarse aquí. that wants to be manifested here. El propósito de Dios The purpose of God era de que el cielo is for the heavens se mirara aquí. to be seen here. Digo, hay una sola manera. There's only one way. Mi mismo gobierno que está ahí arriba My kingdom that's over there es lo que mantiene el cielo. it's what maintains the Lo voy a heavens. establecer en la tierra. I'm going to establish it on earth. Y ese mismo gobierno, And that's the same government, esa misma justicia same justice va a hacer que el cielo, is the one that's going to have heaven. que tu casa se vuelva en el cielo. It's what's going to make your home become heaven. Un pequeño cielo en tu casa A small heaven que disfrutas de todo eso. that you will always enjoy. Así vivió Obed. That's how Obed lived. Tenía su casa He had his home, y el cielo había bajado and the heavens had fallen, y la gente lo miraba. and the people saw ¿Por qué him. no pasan los músicos? Vamos a adorar al Señor. Van a presentarnos, Dios nos va a presentar oportunidades. Si esta iglesia le ha pedido a Dios que nos quite la venda de los ojos y que nos ayude a mirar lo que no hemos visto. Ahora Él nos va a decir que busquemos, porque el que busca encuentra, dice. El que busca encuentra. Pero primero tienes que encontrarlo en tu vida personal, en tu casa. El diablo ha atacado a muchos de nosotros y nos hemos quedado pasivos. A veces ya no hay fuerzas, decimos, pero tenemos que buscarlas en Él. Tenemos que buscar las fuerzas, porque Él quiere que el cielo baje en cada casa. Aquí hay familias que están teniendo victoria porque están honrando a Dios, se han sujetado a Dios. No son perfectos, pero la palabra de Dios está en sus casas. Está en sus casas. Hay otras que están con ataduras porque el mandamiento no está ahí. No importa qué tanto hagas, si el mandamiento no está ahí, si no es justicia la que estás viviendo, no cambia nada. Acuérdate que Dios te da el veredicto conforme a su justicia y no conforme porque eres hijo de Dios. Y aquí está ese Dios que Él dicho, ¿sabes qué? Tú lo traes todo dentro. Gedeón, pero es que no soy nadie, es que soy el más pequeño de la tribu. No importa qué tan pequeño tú te creas, tú traes algo tan grande dentro que si lo dejas que se desarrolle,
será como un árbol que se va creciendo y que los pájaros vienen y descansan en él. Así es el reino de Dios, dijo Jesús. Suéltalo. Nos estamos moviendo en fe, iglesia, porque estamos creyendo que el reino de Dios se va a manifestar en esta casa. Va a alcanzar vidas, va a alcanzar multitudes, va a haber sanidades extraordinarias, va a haber liberaciones. La gente vendrá porque mirará el reino. No simplemente enseñanza. Tenemos que pasar de la enseñanza a la demostración. Tenemos que ser gente de ayuno, de oración, de intercesión, para pelear en contra del enemigo, porque con él sí habrá represalia. Pero la verdadera persona que conoce quién es se vuelve violento en vez de que se vuelva pasivo. Oh, fíjate lo que hiciste ahora. Ahora te va a ir peor por lo que me acabas de hacer. Te vuelves violento, iglesia. Tenemos que volvernos violentos. Violentos. Sí, Señor. Aleluya. Ponte de pie, iglesia. Vamos a adorar a Dios con un cántico. Con un cántico. Porque aquí está Él. Aquí está Él. Es el cielo. Sí, Señor. Para mí. Su presencia. Sí, Señor. Aleluya. Es el cielo para mí. Sí, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Tu Señor. presencia es el cielo. Cuando su presencia está viva en ti, es como si estuvieras en el cielo. En el cielo. Tu presencia Cuando vivimos en su presencia, el cielo se va a manifestar en nuestras casas. La paz, el gozo, la justicia. Cuando amamos a nuestro prójimo y ponemos a Dios en primer lugar, cuando lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, vamos a ver lo que Dios va a hacer. es el cielo Para mí, sí, Señor. Hay gente que era más agresivo antes, es el cielo pero el pecado nos hace cobardes a veces.
es más grande, dice el Señor. Jesús dice, aún es más grande que yo. Más grande que yo, dice. Es más grande. Es algo más grande que va a explotar en tu vida. Y que aunque comience pequeño, dice, va a crecer. Tiene el potencial para crecer. Va a explotar, hijo. No dudes de los que vas a sanar. No dudes de los que se van a levantar de las sillas. No lo dudes. Porque tú vienes de un reino que es más poderoso que el que está aquí en la tierra. De un reino que está por encima del cáncer, de la leucemia, de todo tipo de enfermedad. Toda enfermedad tiene que doblar su rodilla. En el nombre de Jesús. Father, solo tú, Señor, nos puedes hacer valientes. Solo tú, Dios mío, Señor. Déjame decirte el secreto. Pasa tiempo conmigo, dice. Ay, vuelve a ayunar como cuando ayunabas. Vuelve a ayunar. Recuérdate cuando pasabas tiempo conmigo. No tenías miedo a nada, mucho menos vergüenza. Sabías el potencial que traías. Bueno, ese mismo sigue estando allí dentro de ti. Sigue estando allí dentro de ti. Pero necesito que pases tiempo conmigo, que tengas intimidad conmigo, donde yo mismo te revelo, que yo te hablaba, yo te revelaba las cosas que tenías que hacer, las personas que tenías que ir a mirar. Oh, sí, porque traes algo grande por dentro, hijo. Es más grande. Eso es más grande, dice él, que lo que tú te imaginas. Sama, robaba aquí. Sigue haciendo lo que yo te llamé. Ama, sheme, que de rebebe aquí. Oh, santo, santo, santo. Y Kamasoko. Algunos te juzgaban mal porque no entendían, pero el poder sobrenatural que fluía de ti, Kamashoma Rababaisiki, venía de arriba. De arriba. Tu agresividad es la que yo uso. Tu agresividad. Kamasheme Rebebeseke y Karamamaike. Tu presencia, Señor. Sí, Señor. Oh, Dios mío. Señor, gracias, Jesús. Tenemos que levantarnos sin mesa. Presencia desde el cielo. Vamos a empujar para atrás al reino de las tinieblas. Orando y ayunando, iglesia. Orando
mi casa se puede convertir en un terreno del cielo, que mi hogar se puede convertir en un lugar del cielo, un refugio, que cuando yo llego ahí me siento como si estuviera en el cielo. Que cuando el enemigo quiere atacar, yo voy a depararme, voy a defender, porque soy un hombre que camina en justicia. Soy un hombre que camina en justicia. He honrado. Está bien claro, Dios mío, que soy un hombre de integridad. Mi pasividad tiene que acabarse. Mi pasividad tiene que terminar. ¡Oh! ¡Sí, Señor! Hoy, Señor, hoy tú me quitas la venda de mis ojos. Hoy reconozco lo grande que traigo yo adentro, Señor. Hoy comienzo a caminar diferente. Hoy le hago la guerra, Señor. Dame sabiduría y estrategia, Dios mío, para tomar, Dios mío, lo que tú me has dado. Para tomar, Señor, lo que tú ya tienes para este pueblo. Este pueblo que se va a levantar, Señor, y que va a experimentar para ti, jóvenes en fuego, jóvenes que reconocen quiénes son, jóvenes que no tienen falta de identidad, jóvenes que van a vencer el pecado, jóvenes que se van a levantar con poder, jóvenes que van a traer la demostración de arriba, jóvenes, Dios mío, Señor, que va a haber testimonio, que el Río de Vida es una iglesia de reino, una iglesia de reino. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Aquí en esta casa, Padre, se va a mirar tu reino. Lo creemos, porque somos gente de fe. Ahora, levanta a los guerreros de esta casa. No vamos a permitir, Señor. La voz profética va a fluir y dará dirección, Señor. Oh, Dios mío. Envía las oportunidades, así como le estás enviando a Amalia. Y así como ella, Dios mío, Señor, está atacando al diablo. Así como ella, Dios mío, Señor, lleva, Padre Santo, el ministerio, Padre, a las casas de los enfermos. Y dice: Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Dios te quiere sanar. Si tú puedes creer, Dios te va a sanar ahorita. Ahorita vas a sentir algo. Ahorita no te lo digo nada más por decirlo. Te digo porque sé lo que Dios quiere hacer. Te digo porque sé lo que yo traigo dentro. Te digo que voy a aplastar el reino que está afligiendo tu vida hoy en este mismo instante. Oh, sí, Señor, porque soy embajador, 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 embajador. Uno que tiene todo el respaldo del cielo. Sí, Señor. Yo te pido, Padre, que ese gobierno empiece a manifestarse con demostración, conforme a nuestra valentía
y conforme a nuestra justicia. Examina vuestros corazones, Dios, así como decía David. Y fíjate, Señor, si no camino en integridad. Pero David era un adorador, yo sé. Enséñame a adorar. Adorar como David adoraba. Era un guerrero y era un adorador. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por el despertar, por lo que vas a ocasionar. Gracias te damos, Señor. Sí, mi Dios. Va a haber oración poderosa, alabanza poderosa. Se van a establecer, Dios mío, Señor, cosas aquí en esta casa que van a provocar la liberación de muchos. Los que están aquí se van a levantar agresivos. Nos vamos a levantar, Dios mío, sin temor alguno, porque el justo tiene denuedo, es valiente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.